Advertencia. El siguiente podcast no quiere ni pretende ser una guía para el uso de plantas alucinógenas. Su propósito es brindar información científica y empírica sobre un grupo de plantas cuyas variedades son y han sido muy importantes en la vida cultural y religiosa de muchos grupos étnicos y sociedades tribales. Advertimos a nuestra querida audiencia que muchas de las plantas, hongos o sustancias aquí descritas están sujetas a las leyes sobre narcóticos de los respectivos países. La mayor virtud de los psicodélicos, sin dudas, es la posibilidad de reprogramar la mente. Muchos de los momentos más importantes en la vida de una persona son, por cierto, traumáticos. Una especie de tatuaje en la personalidad que definirá nuestros patrones conductuales y nuestra percepción frente a la realidad. Nuestro aislamiento interior frente a estas marcas difíciles de remover, fuente de muchos males, suele construir barreras que los psicodélicos funden para que uno se vea con naturalidad. Estas experiencias establecen las condiciones ideales para que un individuo pueda rediseñar estas marcas, liberar traumas, miedos y manifestaciones tóxicas del ego. Una sanación en múltiples aspectos. Los psicodélicos no deben ser excluidos de la vida social como si fuesen una sustancia criminal. Tampoco deben ser tratados como meras modas de exploración casual. Simplemente debiésemos conocerlos como lo que son: espejos que agudizan la autopercepción y por lo tanto representan una especie de cartografía ideal para conocernos y rediseñarnos. En este nuevo espacio, junto al Dr. Carlos Laje y Leonardo Mesa, quien te habla, viajaremos por esas frecuencias con el único fin de informar sobre estas nuevas manifestaciones de nuestra cultura, que, al igual que con el cannabis, fueron silenciadas por el prohibicionismo. Bienvenidas y bienvenidos a Cultura Psicodélica. Bienvenidas y bienvenidos a Cultura Psicodélica. Bienvenidas y bienvenidos a Cultura Psicodélica. Actitud y entorno, más conocido por su denominación en inglés, set and setting, es una expresión dicha en el contexto de las drogas psicodélicas y significa la mentalidad o ánimo de uno mismo y el entorno físico y social en el que se encuentra. Son los dos factores más importantes a considerar cuando se van a consumir psicodélicos, bien sea por razones terapéuticas o recreativas. El set es la actitud, también traducible como estado de ánimo, aunque se refiere más a la mente que al alma. Es la situación interna que una persona aporta a la experiencia, como pensamientos, sentimientos y expectativas. El setting es el entorno, también traducible como contexto. Es la situación externa tanto en un aspecto estrictamente físico, el dónde, como social, con quién o con quiénes. Las redes de apoyo social demostraron ser particularmente importantes en el resultado de la experiencia psicodélica. Son capaces de controlar o guiar el curso de la experiencia, tanto consciente como inconscientemente. El estrés, el miedo o un ambiente desagradable pueden resultar en un mal viaje. Por el contrario, es más probable que una persona relajada y curiosa en un lugar cálido, cómodo y seguro tenga una experiencia agradable. Una lista de reproducción musical preseleccionada puede formar parte de un entorno favorable. Bueno, siempre y cuando no pongas heavy metal violento, thrash metal o grindcore. Según el libro Cómo cambiar tu mente de Michael Pollan, el concepto de actitud y entorno
el set and setting, fue desarrollado por Al Hubbard, un famoso promotor de LSD en los Estados Unidos durante los 50, quien estuvo en ceremonias de hongos en México. Seguramente se haya cruzado con la gran María Sabina. La expresión set and setting fue utilizada en 1958 por el biólogo Ludwig von Bertalanffy y popularizada en 1961 por el escritor Timothy Leary. La importancia de la actitud y el entorno está consensuada ampliamente por la mayoría de investigadores de la terapia psicodélica. Norman Simber también ha discutido esto en Drug Set and Setting: The Basis for Control Intoxicant Use en 1984. Debido a la importancia del entorno en la terapia psicodélica, Hubbard introdujo un espacio de tratamiento decorado para sentirse más como un hogar que un hospital, que llegó a ser conocido como Hubbard Room, habitación Hubbard. En 1966, Timothy Leary realizó una serie de experimentos con dimetiltriptamina, con DMT, con un set and setting controlado. El objetivo era ver si el DMT, que en ese entonces se consideraba principalmente como una droga inductora del terror, podía inducir experiencias agradables si se tenía una actitud y un entorno favorable, demostrando que sí, al final sí se podía. Es decir, todo el mundo que rechaza las drogas porque te pueden volver loco, porque te pueden dar un mal viaje, te podés sentir paranoico, con terror y hasta desmayarte por un bajón de presión. En realidad, si le tenemos que echar la culpa a algo o a alguien, la culpa no es de la planta o el hongo, ni siquiera es nuestra directamente, porque podés tener la mejor predisposición del entorno, la musiquita más relajante, velas, palo santo, lo que quieras, pero te cae un allanamiento justo y si no te da un infarto pasa cerca. Y es algo que nos toma de sorpresa. Y nosotros podemos tener la mejor predisposición mental, pero ¿quién te asegura que no aparezcan en mi cabeza solo pensamientos negativos y hostiles, violentos, que en su mayoría aprendí y vi de la televisión o del cine? ¿Y la culpa es mía? Sí, claro, en algún punto es mía, sí, pero no podés meterme preso o en un manicomio por eso. ¿De qué estamos hablando? Se moviliza todo un ejército de personas desinformadas, con cero empatía, mala predisposición, violentos y con armas de fuego, gastando miles y miles de pesos tuyos, de los que aportás para que haya justicia, y estás financiando esto. Pedimos urgente que se despenalicen los psicodélicos, desde lo más dulce y tierno como la marihuana para arriba, con todo lo demás. Que lo investiguen científicos que resuenen con la naturaleza antes que con sus cuentas bancarias. De hecho, el movimiento que comenzó en Oakland, la segunda ciudad en Estados Unidos en despenalizar los hongos mágicos y otros psicodélicos, vamos a hablar de esto y a escuchar sobre esto hoy, fue despenalizar la naturaleza. Ese fue el leitmotiv. Despenalizar la naturaleza. Y se hizo eco. Vamos a ver un artículo de revista Cáñamo también. Todo esto para poner en contraste al prohibicionismo, las muertes que suceden gracias a la guerra contra las drogas, cuando en realidad, como destacaba el Doc en el episodio pasado, es una guerra contra los consumidores, contra los que necesitan información y contención. ¿Quieres más? Hoy vamos a escuchar desde Music Radar Clan, a quien agradecemos el material, cómo la industria farmacéutica tradicional, todos sabemos a quiénes nos referimos, ¿no? Porque tenemos farmacéuticos conscientes, hemos entrevistado a varios, pero la Big Pharma, la que se enriqueció a más no poder este último tiempo, experimentando con la población mundial y más aún con los que menos tienen, los menos favorecidos, con los más vulnerables, pero también, como lo vamos a escuchar en este informe, con gente rica y millonaria, exitosa, famosa, como Whitney Houston, Michael Jackson, Chris Cornell, Prince, y la lista es muy larga. Todos muertos, todos envenenados con fentanilo, la droga que está matando a los artistas en silencio. Tremendo material. Muchas gracias, Music Radar Clan. Hoy venimos con intensidad, con info, data, novedades y también con la sutileza de la divulgación científica. Amigas y amigos, con nosotros el doctor Carlos Laje. Bienvenido, Doc.
Hola Leo querido, bueno, hermoso programa. Ya Cultura Psicodélica empieza a gatear y dar sus primeros pasos, como lo fue Cultura Cannabis en nuestra hermosa y querida radio. Sé que se vienen novedades muy interesantes en Radio Cannabis. Se está gestando, está germinando un tercer programa que creo que va a llevar mucha información y va a ser hermoso para la gente que cultiva tanto cannabis como hongos medicinales. Así que ya será el momento en que nos cuentes de qué se trata ese proyecto, que será seguramente a lo mejor parido para lo que es el verano del 2023. Así que vamos a contar algunas cosas con la columna de divulgación científica, y es que, por ejemplo, en dosis leves y medias, la psilocibina es como el LSD, más cálido, menos implacable en la lucidez interna, ya que llama a armar y compartir al mismo tiempo que posibilita altos grados de libertad en la percepción. Sin embargo, también se pueden tener viajes duros si no se está en condiciones adecuadas o si uno duda de la ingeniería de la sustancia. Además, las percepciones visuales son más fuertes con psilocibina y la experiencia es menos intensa, más eufórica y con menos reacciones de pánico y oportunidades de paranoia, como ocurre con la sustancia LSD. Las experiencias místicas se han definido como sentimientos de unidad e interconexión con las personas y cosas, junto con un sentido sagrado, con sentimientos de paz y felicidad, con un sentido de la trascendencia del tiempo y el espacio, y una creencia intuitiva en la experiencia como fuente de una verdad objetiva sobre la naturaleza de la realidad, ya que estas experiencias le permiten a los sujetos trascender sus usuales patrones de pensamiento, sentimiento y actuar en posible que puedan ocasionar cambios persistentes en algunas dimensiones de la personalidad. McLean nos dice esto en un libro muy interesante. Bueno, pequeñas misceláneas de lo que es la psilocibina, de lo que los psicodélicos, de lo que la etnobotánica nos hace en nuestro cuerpo, de lo que se trata de estar sin dolor físico, sin dolor emocional evitable. Así que trabajamos para eso y vamos por más. Estás escuchando Cultura Psicodélica. El micelio busca constantemente productos de desecho. Además de la materia orgánica, petróleo, plástico, metales y otros contaminantes, y los convierte en nutrientes para el medio ambiente. Por ejemplo, no solo el cáñamo tiene el poder de biorremediador, el micelio también se usó en Chernóbil. Pero nada se compara al primer ataúd viviente del mundo, hecho de micelio, para entierros sostenibles. El ataúd, bautizado como Living Cocoon, fue desarrollado por una empresa con sede en los Países Bajos, conocida como Loop. Su fundador explicó que el micelio neutraliza las toxinas y proporciona nutrientes a las plantas que crecen sobre la tierra. Los ataúdes de madera pueden tardar más de una década en descomponerse. Los componentes de la madera o el metal barnizados ralentizan aún más el proceso. En cambio, con estos se acelera la descomposición y se enriquece el suelo circundante. Todo el proceso puede completarse en menos de 3 años y ya no tenés que ir a ningún cementerio porque tu ser querido está en todos lados, en toda la naturaleza. Polémico. Estás escuchando Cultura Psicodélica. ¿Cómo se puede criminalizar la naturaleza? No tiene lógica ni para los monoteístas. La estupidez humana ha llegado a niveles insospechados y simplemente no evolucionamos lo rápido que deberíamos. Las mentiras de los que sustentan el poder ya han causado demasiado daño, desde las épocas medievales, cuando inventaron el infierno, las brujas y después demonizaron a los indígenas y sus costumbres antiquísimas, hasta los tiempos modernos, donde las plantas medicinales no han sido la excepción de su persecución.
Todo lo que está al alcance de la gente para mejorar su calidad de vida es prohibido o regulado para poder ser vendido y comercializado, en el caso de la naturaleza, por la industria farmacéutica. Hemos luchado por la legalización del cannabis e informado extensamente acerca de esta planta, demostrando todos sus beneficios, dice Revista Cáñamo. Pero, ¿qué pasa con las otras plantas prohibidas? Claro, el cannabis es la moda, pero los humanos han utilizado otras plantas y hongos que alteran la conciencia, ya que contienen propiedades psicotrópicas para sanarse física y mentalmente. Estas plantas de poder ahora las llamamos enteógenos. Existen alrededor de 20 plantas y hongos con propiedades enteógenas. Entre las más comunes están la marihuana y los hongos y los cibs, pero también está la iboga, la ayahuasca, la mescalina de los peyotes y la cava. Varias organizaciones se dedican a luchar por la despenalización de las plantas enteógenas para restaurar nuestra conexión de raíz con la naturaleza y mejorar la salud física y mental. Una de ellas es Decriminalize Nature, descriminalizar la naturaleza, cuya misión es mejorar la salud y el bienestar humano, al despenalizar y expandir el acceso a plantas y hongos enteógenos a través de la organización política y comunitaria, la educación y la defensa. Con sede en la capital de Estados Unidos, fueron los artífices de la Iniciativa 81 en Washington, D.C. Washington, D.C. fue la segunda jurisdicción en votar sobre la medida electoral relacionada con la psilocibina y la primera en votar sobre una medida electoral relacionada con múltiples enteógenos. En el 2019, los votantes de Denver, Colorado, aprobaron la Ordenanza 301, que declaraba que el uso y la posesión de hongos con psilocibina por parte de adultos era una de las prioridades más bajas de aplicación de la ley de la ciudad. Las municipalidades de Oakland y Santa Cruz en California y Ann Arbor en Michigan aprobaron resoluciones a través de sus gobiernos locales para despenalizar las plantas enteógenas. Como habíamos reportado anteriormente, dice Revista Cáñamo, en las elecciones del 3 de noviembre de 2020, los votantes de Oregon decidieron dos iniciativas electorales, las medidas 109 y 110 de Oregon, relacionadas con las plantas enteógenas. La medida 109 fue diseñada para crear un programa para administrar psilocibina a personas de 21 años o más. La medida 110 fue diseñada para despenalizar las sustancias controladas de la lista 1 a 4, incluidas las plantas enteógenas enumeradas como drogas catalogadas de delitos menores de clase A a infracciones de clase E. Como ya hablamos de Oregon en episodios anteriores, hoy vamos a mencionar lo de Oakland, la segunda ciudad de Estados Unidos en despenalizar las setas alucinógenas y otras sustancias psicodélicas. Los activistas esperan que la medida ayude a generar un movimiento nacional a favor de la legalización. Estuvimos de acuerdo en buscar la despenalización de todas las plantas porque se trata de la naturaleza y la relación con ella en lugar de un compuesto o una planta. Se trata de nuestra relación con el planeta y la naturaleza. De ahí nació despenalizar la naturaleza. Despenalizar la naturaleza. ¿Cómo llegó a criminalizarse la naturaleza? ¿Cómo una planta se volvió un crimen? Están naturalizando las drogas. Nunca usan la palabra droga. Fue una reformulación de lo que es una droga. El artículo 8 es una resolución que apoya las prácticas de las plantas enteogénicas y declara que el arresto de los involucrados en el uso de las plantas del grupo 1 por parte de adultos no tendrá repercusiones graves en la ciudad de Oakland. Lo que están viendo es el apetito reprimido de que se escuche este tema. Hemos creado un marco para la educación. Es algo que queremos implementar en los próximos 2 años y convertirlo en un marco para las comunidades urbanas. Abogamos porque los residentes de Oakland cultiven lo que quieran en sus jardines sin temor a ser arrestados, sin intermediarios y sin prescripción médica, sin consultorios. Todos a favor digan sí. Quien se oponga diga no. ¿Abstenciones? La moción pasa por unanimidad. Pasó sin problema. Sorprendió a todos. Despenalizar la naturaleza. Desde el éxito del movimiento en Oakland,
se extendió por todo el país. Más fuerte. Sí, a la 81. Sí, a la 81. Se basa en la despenalización de la naturaleza en Oakland de Carlos Plazolas. Es un movimiento que ha llegado a más de 100 ciudades en el país. La campaña presentó más de 36,000 firmas en la Junta Electoral de D.C. para poner la ley de plantas y hongos enteogénicos en la boleta presidencial de noviembre. Fragmento de Cómo cambiar tu mente, la serie de Netflix inspirada en el libro de Michael Pollan. Es el comienzo del desmantelamiento de la guerra contra las drogas y daremos opciones para sanar a las personas. La medida de Oakland, que ha sido aprobada por unanimidad, despenaliza el uso adulto de plantas y hongos psicoactivos, incluyendo los cactus, el iboga, la ayahuasca. La despenalización implica que la ciudad le da instrucciones a los cuerpos de seguridad de no investigar ni procesar a personas por el uso, venta o distribución de estas plantas y hongos. La resolución cita investigaciones científicas que vinculan las sustancias psicodélicas y alucinógenas naturales con una serie de beneficios en materia de salud mental. Son plantas naturales que pueden ayudar a tratar la depresión, la ansiedad y el alcoholismo, indica Noel Gallo, el concejal que ha promovido la normativa. Es un remedio cuya eficacia ya ha sido probada. La gente ya lo utiliza. Se encuentra en las casas de la gente. No es un producto nuevo. Eldiario.es. Durante años, California y la ciudad de Oakland han sido pioneras en la despenalización de drogas. El estado dorado fue el primero del país en legalizar la marihuana para uso medicinal en 1996. Desde entonces, muchos estados han legalizado el cannabis para uso medicinal y recreativo, y los activistas esperan que la nueva medida de Oakland también sea un catalizador para reformas sobre los hongos alucinógenos en el resto del país. La concejala Rebecca Kaplan asegura que la medida también está en línea con otras reformas actuales en el Código Penal. Debemos seguir trabajando para ponerle fin al encarcelamiento masivo y a la guerra contra las drogas, dijo. Barranca Bermeja es un distrito colombiano ubicado a orillas del río Magdalena, en la parte occidental del departamento de Santander. Es Colombia. Allí nos recibe el psicólogo Mark Hellman, quien hace 5 años acompaña terapias con psicodélicos, especialmente con psilocibina, o mejor dicho, con hongos mágicos. Mark, es un placer tenerte en este episodio de Cultura Psicodélica. Bienvenido. Muy buenas tardes a Leo y a todos los audientes de este programa de Radio Cannabis y toda la gente de Argentina y Latinoamérica que nos escucha interesadas en este tema tan importante como para estos momentos que estamos viviendo todos. Bueno, a ver, lo primero y agradezco muchísimo esta invitación precisamente porque creo yo que ya es hora de comenzar a develar una cantidad de conocimientos que por un tabú que ahora se reconoce que no tenía ningún tipo de argumentación sólida, se escondió y se sepultó y se persiguió de diferentes maneras, ¿cierto? Entonces, ya es hora de ventilar una cantidad de prácticas, en primer lugar que no son nuevas, ¿cierto? Como tú lo mencionas, podemos hablar de un boom o de un auge o de una burbuja, pero sin embargo, es precisamente, no es gratuito el asunto, es decir, todo esto está soportado, está apoyado precisamente en un sinsentido, ¿ya? En una carencia de sentido absoluta, en la cual, por ejemplo, la psiquiatría, que se supone que es la hermana pues, científica y rica de las ciencias sociales y humanas, se quedó sin investigación desde el 2000, cuando sacó el Prozac y creyó que había logrado capturar al niño Dios por sus testiculitos, ¿cierto? Pero resulta y pasa de que la cuestión no se agota allí porque somos seres cambiantes y esta velocidad en estos tiempos son tiempos de cambio, es decir,
estamos asistiendo en tiempos de cambio, no podemos negarlo. Entonces, si nos quedamos con una droga del 2000, ya todo eso ha ido pasando, ya ha ido perdiendo vigencia, ya ha ido perdiendo el éxito que se requiere. Entonces, no podemos negar de que hay una crisis de salud mental, ¿cierto?, imperando en el mundo. Entonces, la gente busca alternativas, la gente no se puede dejar tampoco condenar. Son 350 millones de habitantes según la Organización Mundial de la Salud que padecen en estos momentos depresión, Leonardo y amigos que me escuchan. Entonces no es cualquier cosa, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de la primera variable que ocasiona discapacidad en el mundo, es la depresión. La segunda es la ansiedad. La tercera, los intentos de suicidio. Cuarto, es que viene ya la guerra, los accidentes en moto, etcétera, etcétera, etcétera. Estás escuchando Cultura Psicodélica. El suicidio sigue siendo una de las principales causas de muerte en todo el mundo. Según las últimas estimaciones de la OMS, cada año pierden la vida más personas por suicidio que por HIV, paludismo o cáncer de mama, o incluso por guerras y homicidios. En 2019 se suicidaron más de 700.000 personas, es decir, 1 de cada 100 muertes. Entre los jóvenes de 15 a 29 años, el suicidio es la cuarta causa principal de muerte, por detrás de los traumatismos debido al tránsito, la tuberculosis o la violencia interpersonal. Las tasas varían entre países y regiones y entre hombres y mujeres. Entonces, son cuestiones a las cuales no podemos decir que échele ganas y listo y con eso lo vamos a superar. En estos días estamos conmemorando lo que tiene que ver con el Día de la Salud Mental y por todos lados lo que se escucha es un clamor de que por favor volvamos primero que todo a tener en cuenta el saber común. Tenemos que volver al saber común. Entonces, hablábamos de que en estos momentos hay un auge, pero esto no es nuevo y mucho menos para nosotros los de esta latitud, ¿cierto? De pronto para la gente de otras partes puede ser nuevo y ni siquiera porque, como tú lo mencionaste, hay un investigador que se llama Mircea Eliade y él dice en las plantas de los dioses de que en todos los continentes se utilizaron plantas sagradas para buscar la conexión entre el ser y el espíritu, ¿cierto? Entonces, esto no es propio única y exclusivamente de acá. Lo que sucede es que aquí estamos, por ejemplo, en el caso de Colombia, Leonardo, yo te hablo de que el caso de Colombia es el tercer país con la mayor biodiversidad del mundo. Entonces, tenemos una gran cantidad, variedad de flora que aún no ha sido ni siquiera investigada, todo su gran poder que tiene, y aquí se viene utilizando hace cientos y miles de años, ¿sí? Entonces, tenemos un acervo más o menos similar a lo que tienen en México, que también vienen trabajando también. Hay recuentos de trabajo en México desde hace más o menos unos 1000 años, cuando se comenzó a trabajar con el Teonanacalco, ¿cierto? Que es lo que ahorita conocemos como los niños sabios o todo esto. Entonces, esta es nuestra fuerza, este es nuestro poder. Yo le digo a la gente que conversa conmigo de esto, yo le digo, nosotros estamos en el lugar en donde va a caer el arco iris. Aquí va a llegar una de las puntas del arco iris. Cultura psicodélica. Y todos sabemos lo que sucede en la punta del arco iris, ¿cierto? Entonces, debemos estar preparados para que no nos vuelva a suceder, como viene sucediendo desde hace muchísimo tiempo, y es que nos traen unos paquetes de acción ya implementadas para que nosotros comencemos a realizarlos. Pero bueno, entonces volvamos a lo del boom para que después hablemos de esta neocolonización del conocimiento y todo esto. El boom, obviamente, vuelvo y lo repito, primero que todo se soporta en la crisis de salud mental que vivimos. Es que acabamos de padecer una pandemia que ningún organismo de salud pudo dar cuenta realmente de qué se trató, ¿cierto? El caso fue que afectó mucha gente, liquidó mucha gente, se llevó mucha gente y dejó a mucha gente en condiciones paupérrimas. Entonces, allí hubo algo, no se sabe muy bien qué fue, ¿cierto? Pero parece ser que las condiciones de salud mental tuvieron mucho que ver en eso. Entonces, ahorita la inefectividad de las drogas psiquiátricas, etcétera, y las alternativas, y de repente nos volvemos a acordar que tenemos en la memoria unas investigaciones por allá que dejamos quietas en los 60, en los 70, porque a alguien se le metió en la cabeza, porque, como decíamos nosotros en el círculo de investigación, de pronto fue que tuvo un mal viaje Nixon
y por eso a raíz de eso se le ocurrió prohibir todo lo que tuviera que ver con los contactos con los enteógenos y los alucinógenos, y etc. Pero es eso, ¿cierto? No puede, son una cantidad que hay en estos momentos de argumentos contundentes, Leonardo, y a la gente que me escucha, son argumentos contundentes de la efectividad de los psicodélicos en micro y macrodosis para la salud mental de la gente en el mundo, ¿ya? Y podemos hablar de muchos tratamientos que otrora eran el tabú para los psiquiatras y los psicólogos, por ejemplo, como la depresión resistente a los medicamentos, como el trastorno bipolar, ¿sí? Lo que tiene que ver con un trastorno de ansiedad, etcétera. Todo esto se le puede dar un manejo a través de la combinación efectiva entre la utilización de psicodélicos y una psicoterapia o una guianza adecuada. Hoy entrevistamos a Mark Hellman, psicólogo boliviano. Yo soy psicólogo hace ya mucho tiempo, ¿cierto? Soy psicólogo clínico y soy docente universitario también hace un buen tiempo. Entonces, pues en mi práctica clínica yo veía que uno tenía cierto efecto, cierta efectividad, cierto éxito. Y esto pues lo reconforta a uno como profesional. Sin embargo, allí quedaban como los vacíos y las cositas y el paciente que no vuelve y lo que no se pudo hacer, si yo hubiera dicho tal cosa, etc. Entonces, todo esto lo deja uno como en una cantidad de sinsabores y comienzo a sondear y resulta y pasa de que es que andaba en una búsqueda, Leonardo, de que a la psicología se le perdió el alma. La psicología o se le perdió, la empeñó, la vendió el alma en la búsqueda de su cientificidad. Entonces yo decía, no, uno puede hacer más, o sea, uno puede hacer más que esto. Entonces de allí terminé una maestría en gerontología, que es atención integral del adulto mayor, y con esta población, dijéramos, mi impotencia fue mucho más grande de lo que uno podía hacer, era muy poco, decía yo. Entonces quise comenzar a mirar qué otras cosas habían en el medio. Y es así como me abrí a una cantidad de terapias, ¿cierto? Me abrí a la programación neurolingüística, a la hipnosis, o sea, esto no llega a uno aquí gratuitamente. Hasta que por fin me encontré con que podía hacer combinando todas estas estrategias, no dejando ninguna desechada, porque ninguna, ni sola funciona, porque no son la panacea, pero tampoco pudiéramos despreciarlas. Entonces, me di cuenta que había que articular más cosas a la práctica para poder lograr lo que tiene que ver con un éxito, con mejorar de la calidad de vida de la gente que viene aquí con unas consultas tremendas, con unas situaciones tremendas de vida. ¿Cómo es la formación de los facilitadores? ¿Cómo se aprende a acompañar terapias con psicodélicos? Sí, por ahora, ese es un punto muy importante, Leonardo. Y es que, por ejemplo, ahorita existe un grupo que se llama la MAPS. La MAPS tiene apoyo del Instituto Johns Hopkins y de unas universidades prestigiosísimas de Europa. Y allí tienen, dijéramos, el grupo de altos estudios de lo que tiene que ver con la psilocibina, ¿cierto? Allí también están trabajando la psicoterapia con MDMA, también están trabajando la psicoterapia con ketamina, con ibogaína, etc. Ahí están haciendo unos adelantos interesantísimos en todo lo que tiene que ver con la parte pues, del laboratorio como tal, la parte que yo le digo, las variables duras, las variables controladas, todo cuadriculadito. De allí no se me sale nada del control, ¿cierto? Todo el mundo tiene su batica blanca, se protege, etc. Entonces, pues allá, en estos momentos, en idioma inglés hay mucha formación, ¿sí? Digo yo que, por ponerle algún calificativo de mi lado, desafortunadamente, no todos manejamos un alto nivel de inglés y mucho menos los ingresos y los costos que tienen este tipo de formaciones allá, ¿cierto? Porque estamos hablando de una cantidad bastante onerosa de euros o de dólares para uno formarse en este tipo de cuestiones. Entonces, pues nos dejan a nosotros los de acá, primero que todo, vuelvo y te repito, nuestra ancestralidad, ¿cierto? Porque es que para nosotros no hay aquí algo nuevo, no nos estamos inventando nada, si simplemente podemos ir a una comunidad indígena, compartir con ellos, etcétera, y podemos observar cómo trabajan, cómo ayudan, ¿sí?
cómo pudiéramos nosotros utilizar ciertas herramientas de lo que ellos trabajan. Obviamente no toda su ancestralidad, porque ellos vienen trabajando esto hace cientos y miles de años, pero uno pudiera apropiarse de algunas cosas de manera sincrética para ponerlo al servicio de los pacientes. Entonces, pues, es allí como, pues nosotros acá no tenemos la oportunidad de formarnos en MAPS, pero podemos acceder a los libros. Entonces tenemos libros, por ejemplo, el del Dr. Jensen, que habla de medicina psicodélica, el libro de Stanislas Grof, que habla de su historia, de cómo empieza él toda una película que después denominó la psicología transpersonal, y ahorita tiene mucho auge y mucho poder, porque fue, dijéramos, la única psicología que se atrevió a coger de los cachos la situación del consumo de psicodélicos, ¿ya? Entonces dijo, no, esto lo podemos articular aquí. El resto de psicologías, como a la mayoría de las psicologías siempre nos han vetado, porque nosotros no podemos formular, en la gran mayoría de los países, no podemos formular ningún tipo de medicamentos. Entonces eso se lo dejamos siempre a la psiquiatría, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede hasta ahora, Leonardo. O sea, hay una cantidad de complicaciones en las cuales por aquí no tenemos todavía formación, pero mira que esto es muy importante lo que planteas, porque hay una necesidad sentida de una gran cantidad de profesionales en formación y profesionales en acción. O sea, hay muchos estudiantes de psicología y de las carreras afines que quieren saber de este tema, y no hay cómo nutrirlos, porque realmente, vuelvo y te repito, la barrera idiomática y la barrera de los dólares y los euros es bastante infranqueable. Entonces, pues esa es una tarea que nos queda a nosotros allí, mirar cómo vamos conformando aquí con tu ayuda, con los medios, etcétera, una escuela de formación, y vamos sacando todo este saber ancestral, que te repito que para nosotros no hay nada nuevo en esto, ¿ok? Contame algún caso que te haya sorprendido de tu experiencia con psicodélicos, Marc. Pues hay un caso que es, digamos, el inicio de todo, y es que al principio no, yo siempre he mantenido como mucho respeto por las plantas sagradas. Entonces, por ejemplo, en el caso de la ayahuasca, yo no doy ayahuasca, porque yo no soy ayahuasquero, yo no tengo el ritual, no tengo el canto para llamarlo, ni nada de eso. Entonces, yo lo que hago es que yo voy a una ceremonia de ayahuasca de un taita con la persona que está trabajando conmigo psicoterapia, que lo necesita, ¿ok? Entonces voy, de hecho yo también tomo ese día, etcétera. O sea, yo voy, visito la ceremonia y con la persona que le digo, bueno, usted en su tratamiento sigue ayahuasca, ¿cierto? Pues, bueno, listo, doctor, lo que usted diga. Regularmente ya cuando le llegan a los pacientes, Leonardo y amigos que me escuchan, ya están en el punto que me dicen, ya hemos intentado de todo, lo único que me falta es el suicidio, o ya lo intenté 3 veces, pero no, tampoco me salió, etcétera. Entonces, por eso estoy aquí. Entonces, no es que le lleguen a uno con muchas opciones. Entonces, le dicen a uno, bueno, yo hago lo que usted quiera. Entonces, dicen, bueno, vamos a la ayahuasca. También aquí voy a hacer ahí un pequeño paréntesis, y es que yo, por ejemplo, a los jóvenes de entrada, es decir, los jóvenes que trabajo con problemas de sustancias, adicciones a problemas de sustancias psicoactivas, la mayoría, o problemas de ansiedad, etcétera, no los llevo de lleno o de entrada de una vez a la psilocibina, a los hongos, porque para mí los hongos son un premio maravilloso y también son un atajo grandísimo. Estás escuchando Cultura Psicodélica. En cambio, el ayahuasca te va a cobrar una entradita, y es que el ayahuasca es serio, entonces te va a llamar la atención. Entonces yo los llamo, primero usted entra por aquí, ¿cierto? Entonces los pongo aquí, entren por el ayahuasca, ¿ok? Entonces para mí el ayahuasca es primero. Entonces, pero bueno, a lo que voy es, una vez entonces llega un taita de chamán de una tribu que se llama los Kansá en Colombia del sur. Lo invito pues a mi casa en Medellín, vivía yo cuando eso entonces yo estaba estudiando en la universidad, y tenía un amigo que tenía unos problemas psiquiátricos severos. El hombre tenía una psicosis bastante complicada y estaba en unos episodios bastante maníacos, y pues estaba en el peor momento de un ser humano, estaba en lo que se llama la noche oscura del alma, ¿ya? Entonces esta persona pues la recluyen en el hospital mental bajo unas medidas pues bastante deplorables y lamentables, lo cogen pues a la fuerza y todo eso, y se llevan, etc. El caso es que este personaje logra escaparse del hospital mental y llega a mi casa pidiendo refugio. Y bueno, yo le doy refugio, tú, bueno, quédese aquí tú.
Llegó, con lo único que llegó fue con un maletinado de pastillas. Entonces tomaba pastillas a toda hora, esa era su dieta. Entonces llega mi amigo, el del Putumayo, el Taita Chamán, entonces de una vez lo ve y dice, uy, este man hay que darle. Y yo, bueno, yo lo llevo. Entonces, allí, dijéramos, es para enfrentar un poco el mito del shock serotoninérgico, y es que este era un paciente psiquiátrico con toda la dosificación psiquiátrica que usted quiera, tomaba pastillas a toda hora, de hecho no tomaba sino pastillas. Y el Taita una vez lo vio y dijo, no, esto hay que darle viaje. Y esa noche a él lo llevo yo, lo preparo, pues le digo, bueno, vamos a trabajar esto, busque una causa, busque un para qué llegar a esto, y comenzamos a trabajar, logramos hacer como un acuerdo allí entre los dos y llegamos a la ceremonia de viaje. Y a de una vez el Taita lo cogió, pum, 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 le dio como 3 tomas así de una vez y eso lo pusieron, eso lloraba, gritaba, se revolcaba ¿sí? Y yo miraba al Taita y el Taita me decía, tranquilo, usted aquí no es el doctor de él, usted aquí es un tomador de yaje más. El que manda aquí en la ceremonia soy yo. Yo, bueno, listo. Yo me dediqué entonces a mi viaje y eso por allá lo escuchaba, cuando me reaccionaba yo, por allá lo escuchaba llorando y lamentándose como cuando le estuvieran castigando, le estuvieran pegando. El caso es que la ceremonia fue bastante larga. En la madrugada, yo voy de una vez, yo, ¿qué más? ¿Cómo te fue, hombre? Entonces me miraba así como asustado. Después decía, no, qué maravilla, que se había encontrado con todos sus demonios, había visto una cantidad de cosas que había hecho de niño. Mejor dicho, ese personaje quedó totalmente reseteado. Al sol de hoy el hombre ya se dedicó de nuevo al trabajo, a la familia, etc. Salió del hospital mental, nunca más volvió a tener una recaída de ese tipo, dejó de tomar drogas psiquiátricas, no consume ningún tipo de psicoactivo ni nada por el estilo. De vez en cuando yo le digo que el Taita va para Medellín, le digo, bueno, vaya por allá para que se pegue la ajustadita. Y él vaya entonces sus viajecitos. Entonces este es uno de los tratamientos exitosos porque fue con una psicosis absolutamente contundente, o sea, y en su peor momento, en el momento maníaco, agresivo, violento. Entonces, son cuestiones que se pueden contar porque pues ya forman parte del acervo profesional de uno, ¿cierto? Y ya las otras pues son mucho más sencillitas, ¿cierto? Que yo tenía una depresión que no me dejaba vivir, ¿qué tal? Para uno dice más sencillita porque no vio pues la convulsión y todo el movimiento. Claro. Pero salir de una depresión es una gran cosa también, como lo acabamos de mencionar anteriormente, ¿cierto? ¿Cómo llegaste a los psicodélicos, Marc? Primero que todo, pues habías tenido ya unas experiencias psiconáuticas al principio del tiempo, ¿cierto? En la juventud y todo ese tipo de cosas muy importantes que consideré que le habían aportado muchísimo a mi vida, pero que ya habían tenido como un límite, o sea, ya habían aportado lo que me tenían que aportar y listo. Entonces decidí arrancar por el mundo de la cuadrícula, le llamo yo. Entonces arranqué por la cuadriculita, el que mira todo por la cuadrícula, el que tiene todos los límites, todo llega hasta aquí, etcétera, etcétera. Y entonces todo iba muy tranquilo por allí. Entonces entro a la docencia universitaria, allí 10 años formando psicólogos y psicólogas. Y entonces pues me encontraba con una queja, y es que los pelados salen con su cartón, ilusionados que con eso tienen alguna herramienta para ganarse en la vida, y resulta que no, porque es que están saliendo a repetir las mismas cosas que todo el mundo está haciendo. Estamos todos mirando para el mismo lado, le estamos apuntando hacia el mismo lado. Entonces yo les digo, pero es que si ustedes van a salir a repetir lo que todo el mundo está haciendo, van a encontrar mucha competencia, y si logran ganarse ese puesto les van a pagar poquitico, porque para eso hay mucha gente esperándolo. ¿Sí? Entonces, todavía estamos allí en esto que gradúan a los estudiantes de psicología para meter hojas de vida y todo eso. Entonces, yo les digo, pero hay tantas cosas por hacer, tantas cosas por investigar. Entonces, en ese sentido, ¿cierto? Yo decía, no, a estos muchachos hay que demostrarles con hechos de que hay posibilidades de abrir la cancha, de que esto no está cerrado, de que este no es el único punto de acción, de que los psicólogos no estamos únicamente y exclusivamente para repetir 2 o 3 teorías del 1800 y etcétera. No, podemos hacer cosas actualizadas, podemos actualizarnos también y mirar cómo articulamos herramientas, cómo volvemos y nos reconstruimos con base en la ancestralidad. Para mí es muy importante que volvamos al origen. Entonces sí, las motivaciones son, claro que la psicología merece la pena, es una disciplina bonita, todos los que estamos aquí estamos buscando algo, estamos buscando ayudar.
la gente. ¿Qué ha pasado? Que muchos nos aburrimos con la falta de efectividad de las técnicas que nos enseñan en la academia, ¿sí? Entonces, ¿qué toca? Pues ir a buscar en la ancestralidad, mirar nuestros recuerdos, ¿qué más tenemos por ahí en la mochila? Para poder mejorar las condiciones de vida de la gente, que es lo que en últimas y en primeras nos tiene aquí como pendientes de esto. Nos debemos única y exclusivamente al dolor de la gente. No tenemos que ver ni con los cánones de la ciencia, ni con no. Por ejemplo, en todas las formulaciones o en todos los protocolos nos hablan de psilocibina. Aquí no hablamos de psilocibina, aquí hablamos de hongos mágicos, aquí hablamos de niños mágicos, porque el hongo tiene muchos más alcaloides que la psilocibina. La psilocibina es solamente uno solo. Claro. Y estos alcaloides se conjugan y arman ahí un laboratorio y todo eso es una cuestión que si yo aíslo la psilocibina, eso es distinto, ¿sí? Y además de eso me vale $10,000 aislar un gramo de psilocibina. Por Dios, eso nos cancela las investigaciones aquí totalmente. Entonces no, entonces es eso, es mostrarle a los estudiantes de psicología, a la gente que está en formación, a los que salieron aburridos con la carrera, que hay muchas cosas por hacer. O sea, las ciencias sociales y humanas, la psiquiatría todavía tienen mucho por decir, o sea, no todo está inventado, no tienen que salir a repetir un discurso cuadriculado hecho en Europa del DSM-3R o el DSM-5 o el DSM-7, ya no sé en qué número irán, porque hace mucho tiempo no le presto atención, pero la idea es que nosotros aquí también podemos construir nuestros propios ríos de vida y de posibilidades para mejorar las condiciones de vida de nuestra gente. Leonardo, Latinoamérica, muchísimas gracias por escucharnos, por darnos esta posibilidad. Espero que haya muchas más porque mucha tela por cortar. Mejor dicho, no hablamos ni la punta del iceberg. Tremendo. Muchas gracias por tu predisposición, por contarnos tus experiencias, Marc, tu estilo, tus saberes. Nos parece muy valioso compartirlo. Un abrazo grande y seguro nos volvemos a encontrar para seguir hablando de estos temas súper interesantes. Gracias, Leo, gracias. Latinoamérica, gracias por la invitación. Chao, chao. Estás escuchando Cultura Psicodélica. Fentanilo. La droga que está matando a los artistas en silencio. The Music Radar Clan. Veréis, cuando en el 2012 muere Whitney Houston, hay una palabra que la prensa en Estados Unidos tiene pánico a decir porque no quiere desatar la alarma social, que es opiáceos. Cuando en ese 2012 muere Whitney Houston, los opiáceos llevan ya apenas casi una década arrasando con la sociedad en Estados Unidos y matando a muchísimos artistas en silencio, algo de lo que no se quería hablar porque no se quería generar una alarma social. Al final, estos no eran como los artistas de antes, que morían de sobredosis de heroína comprando la heroína a un camello debajo de un puente. Esos artistas se estaban muriendo con medicamentos que compraban en farmacia y que les estaban recetando a sus médicos, con lo cual los compraban con receta médica. Y el caso de Whitney Houston no era más que un ejemplo de una larguísima estirpe de artistas que llevaban casi 10 años muriéndose. Cuando en el 2009 muere Michael Jackson muere de un cóctel de calmantes cuyo principal componente eran los opiáceos. Al final, fue una muerte que no sorprendió demasiado porque al final Michael Jackson fue una persona sobremedicada casi toda su vida, pero al final su médico fue a juicio y la gran pregunta que todo el mundo tenía era ¿por qué a Michael Jackson se le estaban administrando opiáceos que no necesitaba y que eran altamente adictivos? Y es que Michael Jackson ya en el 2009 no era más que un ejemplo, porque el mismo año, casi con muy poca diferencia de la muerte de Michael Jackson, Jay Bennett, que era miembro de Wilco, muere de una sobredosis de fentanilo. Jay Bennett tenía dolores de escasa gravedad y de molestias que le impedían dar conciertos, así que le recetaron unos opiáceos a base de fentanilo para controlar las molestias. Evidentemente opiáceos que no necesitaba. Apenas unos meses más tarde de empezar a tomar esa medicación, acababa muriendo de sobredosis con la medicación con la que se le estaba recetando. Y es que también no era más que otro ejemplo, porque unos meses más tarde, ya entrando en el 2010, cuando Paul Gray, el bajo de Slipknot, muere, él muere también de una sobredosis de opiáceos de fentanilo.
Claro, a ver, estas muertes yo creo que a lo mejor en 2009 no sorprendieron demasiado porque al final, como dije, Michael Jackson fue una persona sobremedicada prácticamente toda su vida. Jay Bennett de Wilco, bueno, Wilco es una banda muy discreta, Jay Bennett es un músico muy discreto, con lo cual ya fue una muerte de la que yo creo que mucha gente ni siquiera se enteró. Y bueno, es que Paul Gray de Slipknot había sido politoxicómano, había estado enganchado a la morfina, había estado enganchado a un montón de cosas, con lo cual pues yo creo que tampoco nadie sorprendió demasiado. Pero lo que quedaba patente ya a finales de la década de los 2000 es que había una plaga que estaba matando a muchísimos artistas, y que no solo estaba matando a muchísimos artistas, estaba matando a miles y decenas de miles de personas en Estados Unidos y nadie quería hablar de ello. Para que os hagáis una idea, cuando en el 2009 muere Michael Jackson, en Estados Unidos habían muerto de sobredosis por ese tipo de sustancias apenas 600 personas. Cuando en el 2012 muere Whitney Houston, habían muerto más de 2000. Pero es que el año pasado, solo en Estados Unidos murieron más de 72.000 personas por sobredosis de este tipo de sustancias, precisamente opiáceos de mucha gente que se acabó enganchando con recetas médicas. Para que tengáis esto en perspectiva, han muerto más personas en los últimos años por sobredosis de opiáceos en Estados Unidos que en la Segunda Guerra Mundial o que en la Guerra de Independencia o que incluso en la Guerra Civil en Estados Unidos. Pero si hay una muerte que posiblemente marca un antes y un después en la concienciación de la gente sobre la plaga que está viendo con los opiáceos en Estados Unidos principalmente, es posiblemente en 2016 cuando muere Prince precisamente también por sobredosis de fentanilo. Y es un caso muy gráfico porque a Prince lo operan de cadera en el 2010 porque tenía molestias, porque bueno, ya estaba mayor, había dado un montón de conciertos, era un tío que bailaba mucho, que lo daba todo, tenía molestias y lo acabaron operando de cadera en el 2010. Y para sobrellevar las molestias de esa operación le recetaron Percocet, un medicamento que está pensado más para personas que tienen enfermedades crónicas y que son terminales y que tienen dolores horribles, pero se lo acabaron recetando a una persona que lo único que tenía era molestias después de una operación. Y claro, Prince se enganchó al Percocet y estuvo durante años recibiendo recetas médicas de opiáceos que no necesitaba hasta que acabó enganchado y acabó muriendo precisamente por sobredosis de opiáceos. La muerte de Prince marcó un antes y un después posiblemente en todo esto, porque no solo generó un montón de alarma social y dejaba patente un problema que era muy evidente. Al final Prince no había sido como Whitney Houston o como Paul Gray. Prince no había sido un politoxicómano. Así que yo creo que generó muchísimo revuelto. Bueno, tanto revuelto hizo en Estados Unidos que de hecho acabó viendo dos de los más importantes macrojuicios de los opiáceos en Estados Unidos. Hubo una investigación de 2 años por la muerte de Prince en la que precisamente lo que se quería saber más que nada era no cómo había muerto, sino cómo era posible que a Prince por unas molestias después de una operación se le hubiesen recetado opiáceos. Evidentemente esa pregunta en el juicio no tenía respuesta y al final el médico de Prince acabó saliendo inocente. Y después de 2 años de investigación por parte de Estados Unidos se llegó a la conclusión de que Prince murió solo porque se enganchó solo, pero bueno, tampoco les convenció demasiado porque poco después el gobierno de Estados Unidos acababa llevando a juicio a una de las farmacéuticas que fabricaban y promovían el uso sin control de los opiáceos que fabricaban, así que la respuesta tampoco estaba tan clara. Y una vez más, el caso de Prince es que no era más que un ejemplo de una plaga que no paraba de crecer. Casi al mismo tiempo que moría Prince, Tom Petty estaba inmerso en la gira de 2017-2018, que fue su última gira, fue una gira muy importante para él, tiene una pequeña rotura de cadera en la parte izquierda y quiere terminar la gira a toda costa porque es una gira muy importante, así que en vez de decirle que tiene que parar para que lo operen o en vez de hacer rehabilitación, directamente lo que hacen es recetarle opiáceos en base de fentanilo. Y bueno, Tom Petty consiguió terminar la gira de 2017-2018. Lo que pasa es que la gira también terminó con él. Apenas un mes después de terminar la gira, Tom Petty acababa muriendo de sobredosis con los medicamentos que le recetaban. Pero es que al mismo tiempo que Tom Petty tenía ese problema, el guitarrista Matt Roberts tenía también el mismo problema. Tenía molestias en una mano que no le permitían tocar para los conciertos que quería dar, así que en vez de ir a rehabilitación o en vez de hacerle una operación en la mano, le recetaron opiáceos altamente adictivos. Apenas 4 meses más tarde acababa muriendo por una sobredosis con sus propios medicamentos. Y la pregunta en el aire siempre era la misma. ¿Por qué una persona que simplemente tiene pequeñas molestias en una mano o que tiene dolores después de una operación está recibiendo opiáceos como medicación cuando no debería tenerlos? Y una vez más, el médico de Matt Roberts fue a juicio y le hicieron esa pregunta y esa pregunta no tenía respuesta, pero una vez más su médico acabó saliendo inocente a pesar de que le estaba recetando una medicación que no necesitaba y que ya se sabía que era altamente adictiva. Y yo os pregunto una cosa, si esto se lo estaban haciendo artistas que eran millonarios, que podían pagarse los mejores sistemas sanitarios del mundo, artistas que se pagaban los mejores médicos y los mejores hospitales del mundo, imaginaos lo que le estaban haciendo a la población que tenía seguros médicos y que a lo mejor tenían una hernia
o que tenían un problema grave y que tenían que ir a rehabilitación, y entonces el seguro médico tenía que decidir entre pagar una operación de una hernia o recetar opiáceos que eran muy baratos. Así que el ejemplo de cómo estos artistas millonarios estaban siendo enganchados a opiáceos que no necesitaban no era más que el ejemplo de cómo esto estaba pasando sin control por todos los Estados Unidos. Fentanilo. La droga que está matando a los artistas en silencio. The Music Radar Clan. Y es que, a ver, si hablamos en plata, la industria farmacéutica había conseguido el santo grial de su negocio. Todo un ejército de población enganchada a una droga barata, legal, que se vende en las farmacias y que encima tiene el respaldo sanitario de las organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud. No olvidemos que el fentanilo, por ejemplo, está en la lista de medicamentos esenciales considerados por la Organización Mundial de la Salud. Y es que, claro, el negocio es redondo. Las farmacéuticas fabrican derivados del opio sintético, que son prácticamente heroína sintética que cuesta 2 duros, mentían en los estudios sobre lo peligrosa que era, y luego hablaban con las empresas sanitarias, hablaban con los médicos y hablaban con las aseguradoras médicas para decirles: oye, mira, es que si tú tienes a alguien enfermo de una hernia o de dolor de espalda, puedes gastarte $14.000 en una operación, o puedes recetarles esto que te cuesta 2 duros y que encima lo va a pagar él porque son medicamentos. Y para que encima sea más fácil, vamos a coger a muchos de los médicos y les vamos a pagar unos altos incentivos por recetar este tipo de medicación, así que cuanto más la mediquen, más dinero se van a llevar en incentivos que les vamos a pagar directamente desde la industria farmacéutica, así que todo el mundo ganaba. Y así es como en muy pocos años hicieron que medicamentos como el fentanilo o el Percocet, que son medicamentos cuyo uso en otros países como aquí en Europa son absolutamente anecdóticos, que prácticamente nadie ha recetado nunca y que están pensados para gente que tiene muchísimos dolores porque a lo mejor son enfermos terminales, se los están recetando sin control a gente pues que tiene estrés o que tiene insomnio o que tiene dolores de espalda o que tiene una lesión deportiva. Bueno, esto a lo mejor que os estoy contando os puede parecer un poco sensacionalista y os puede parecer un poco, no sé, conspiranoico, pero os voy a decir una cosa. Poco después de la muerte de Prince, y después de esos 2 años de investigación del gobierno de Estados Unidos de cómo había sido posible que hubiese muerto gente como Prince precisamente enganchada y estaba recibiendo medicamentos que no necesitaba, al mismo tiempo que después de 2 años de investigación llegaba a la conclusión de que no pasaba nada, el propio gobierno de Estados Unidos llevaba a juicio a Pure Pharma, una de las farmacéuticas que fabricaba y distribuía este tipo de medicación. Y ese juicio, que duró muchísimo tiempo, fue todo un escándalo, porque salieron a la luz los incentivos económicos que cobraban los médicos por recetar este tipo de medicación, los acuerdos económicos que tenían con las aseguradoras, y salían a la luz un montón de informes internos que tenía Pure Pharma que alertaban ya de lo peligrosamente adictivo que era este tipo de medicación y del que hicieron caso omiso o del que directamente mintieron. El problema era tan evidente y el juicio era tan escabroso que al final Pure Pharma, la farmacéutica, se acababa autodeclarando culpable precisamente de todos los cargos y acaba teniendo que pagar una multa como de $8.000 millones y acaba teniendo que cerrar la propia empresa precisamente para no tener que empezar a pagar indemnizaciones millonarias a todos los yonkis que habían en Estados Unidos que se habían enganchado a su medicación y así también de paso evitar penas de cárcel para los altos ejecutivos de Pure Pharma. Así que ya no es cuestión de ser conspiranoico, es que precisamente el propio gobierno de Estados Unidos acabó llevando a juicio a las farmacéuticas, las cuales se acabaron autodeclarando culpables de todo lo que se les acusaba. Y es que bueno, supongo que el mundo pues ha cambiado un montón. Hoy, bueno, ya los narcotraficantes ya no son el cártel de Sinaloa ni el cártel de Cali. Hoy los grandes narcotraficantes son empresas farmacéuticas y los camellos ya no son esos tíos que están debajo del puente, sino que los camellos son esos médicos que pasan consulta y entras porque te duele la espalda y sales con un opiáceo precisamente porque te vas a enganchar. Y él encima va a ganar dinero porque se lleva comisión por recetar este tipo de medicamentos. Supongo que a día de hoy la droga no viene en lanchas, ni cruza en camiones, ni cruza en personas que van en aviones y se la meten en la boca, sino que cruza perfectamente legal y se distribuye perfectamente legal gracias a las farmacias. Y es lamentable porque cuando en el 2018 muere Lil Peep muere de fentanilo que compra en la calle que estaba adulterado y acaba muriendo de una sobredosis por un fentanilo adulterado, pero es que el gobierno decide y la sociedad decide echarle la culpa a los mexicanos porque según ellos el fentanilo se fabrica de manera clandestina en China y en México y entra de manera ilegal. Lo que no quieren decir en el gobierno de Estados Unidos es que toda esa gente no se enganchó con fentanilo fabricado en México ni fabricado en China, sino que se enganchó comprando medicamentos que les recetaron sus propios médicos y su propio sistema de salud y que cuando se los quitaron de receta no tenían dónde comprarlos y acabaron teniendo que comprarlos en la calle
a fentanilo y a derivados que están fabricados de manera clandestina. Pero quien enganchó a toda esa gente, y hablamos de millones y millones de personas, hablamos de que han muerto más de 500.000 personas en Estados Unidos en los últimos años, solo de esto, muchísima más gente de lo que ha muerto en la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, que es increíble. Y lo peor de todo es que esto ahora se está expandiendo fuera de los Estados Unidos sin control por el mundo entero. Y los opiáceos como el fentanilo y derivados son tan baratos que es que encima incluso pueden enganchar a gente que vive en el tercer mundo porque no cuesta prácticamente nada. Si ya la cocaína y la heroína es increíblemente cara y se distribuye en dosis muchísimo más pequeñas, el fentanilo es todavía más barato y se distribuye en dosis todavía más pequeña que la cocaína y la heroína, con lo cual pueden enganchar incluso a gente del tercer mundo. Y así es como ahora cientos de millones de personas en continentes como África o como Asia, en países como Bangladesh o en países como Pakistán, poco a poco se están enganchando a opiáceos fabricados de manera sintética y distribuidos sin control. Y lo peor es que esto no ha hecho más que empezar. Fentanilo. La droga que está matando a los artistas en silencio. The Music Radar Clan. Nos vamos, Doc. Excelente episodio, el 5º. Bueno, Leo querido, llega el final del programa, como siempre, tremendo programa. Cultura psicodélica va fortaleciéndose. Agradecerle mucho a los operadores, Eva Guevara y Facundo Duarte. Agradecerte la dirección general de la radio, la producción, la locución. La verdad que estoy muy contento y satisfecho como amigo, como socio, como columnista de ambos programas que tiene la radio. Se vienen programas de cultura cannabis, para adelante se vienen programas de cultura psicodélica y se viene próximo programa en el espacio de la grilla de Radio Cannabis para que cultivadores de plantas medicinales, sobre todo cannabis y psilocibina, puedan, yo le diría, hacer como un consultorio etnobotánico, canábico, psicodélico, ¿no? Donde vamos a poder interactuar con los grows, con los cultivadores y, por qué no, con los papás y las mamás que han aprendido a cultivar su propia medicina. Así que hasta la próxima. Chau, chau, chau. Amigas, amigos, espero que hayan disfrutado este 5º podcast, tanto como nosotros lo hicimos, sobre una de las manifestaciones culturales menos difundidas y más estigmatizadas, la de los psicodélicos. Este trip recién comienza. Hasta el próximo episodio. Soy Leo Mesa y junto al Dr. Laje hacemos Cultura Psicodélica. Gracias por estar ahí. Suscríbete al YouTube de Radio Cannabis. Estamos también en Spotify, Evox, Acast, Google Podcast, Deezer, Audiomark y otras plataformas. Déjanos tu marca. Hasta la próxima. Chau. Fue presentado por Cangus, la etnobotánica al servicio de la salud, y Fundación Dr. Carlos Laje, al servicio del bienestar social.